Sean todos muy bienvenidos, estimados alumnos. Daremos inicio a la exposición del grupo 1. Adelante si se pueden presentar e iniciar posteriormente a la exposición. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Nosotros somos el grupo número 1 de protocolo de aplicación práctica de fisioterapia. Con este trabajo de investigación queremos presentarles las diferencias para las diferentes patologías. Los integrantes serían Milagros Idoyaga, Alicia Esquivel, Sofía Lesmo, Elena Brites, Antonio Ramírez, Miguel León y Cintia Contero. Les cedo la palabra a mi compañero. La examinación es un proceso de pruebas exhaustivas y específicas realizado por el fisioterapeuta que conduce a una clasificación diagnóstica o, en su caso, a una referencia a otro profesional. La examinación consta de 3 componentes, que sería la historia del paciente, las revisiones de los sistemas, pruebas de medidas. Estos datos son esenciales para el desarrollo del razonamiento clínico. La examinación se aplica también a individuos o grupos con problemas reales o potenciales, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, capacidades, discapacidades. En las revisiones de sistemas incluye un examen detallado por parte del fisioterapeuta, determinar áreas de función. También tenemos los test y mediciones, que sería verificar el perfil obtenido del paciente, reunir los datos necesarios para el grado específico de función. La historia del paciente de entrevista clínica sería para obtener información del paciente, familiar o cuidadores, su vida, su condición de salud pasada y presente, problema actual y razón de consulta. Los problemas reales potenciales sería o una posible complicación que se puede producir en la evaluación del estado de salud del individuo. Entonces, la examinación se refiere como la acción y resultado de examinar, investigar o indagar para obtener un diagnóstico. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía. Adelante, Sofía. Podés continuar, Sofía. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, voy a empezar de nuevo entonces, ¿verdad? Sí, seguidamente a lo que te corresponde. Estaré hablando acerca de la evaluación como ven, ¿verdad? La evaluación, por ejemplo, es un proceso en el cual el fisioterapeuta realiza un juicio clínico en base a los resultados obtenidos durante el examen, ¿verdad? Este proceso, por ejemplo, también puede ayudar a identificar problemas que requieren ser referidos, pero ya sea profesional. Y los tipos de, como podrán ver ahí o no, serían la evaluación objetiva, sería la evaluación analítica y la evaluación funcional. Por ejemplo, la evaluación subjetiva es analizar al paciente durante aguantarme que profe es lograr concientizar
concientizar al paciente durante su tratamiento, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar compromisos, para que también puedan colocar de su parte, ¿verdad? La evaluación analítica, por ejemplo, serían, ya estudian las diferentes estructuras del aparato locomotor, ya sea de forma aislada o de forma agrupada. ¿Puedes acercar tu audio, Sofía? Ahí, ¿se escucha ya, Sí. profe? Ahí se escucha mejor. ¿O querés que no me La muestre? evaluación subjetiva no me quedó claro en qué consiste. ¿Cómo? La evaluación subjetiva no entendí en qué consiste porque se perdía el audio. ¿Puedes volver a repetir? Ahí ya me escuchas, ¿verdad? Sí, puedes poner en tu cámara. Ahí está. Acercar para que me vean. Sí. Una evaluación subjetiva para lograr concientizar al paciente del compromiso, ¿verdad? Que está pasando, ya sea con tratamiento, para que también puedan colocar o poner de su parte. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, pero puedes dejar en un lugar tu cámara, tu teléfono, ¿sí? Para que Ahí dejo y se me escucha. ahí mismo te quedas y puedas continuar. Bueno, como dije, es para ayudar a concientizar al paciente durante el tratamiento, para que ellos puedan colocar de su parte. Después, como ven, quizás a ver, sería ya sea de forma aislada o agrupada, ¿verdad? Entonces, entonces la evaluación analítica, por ejemplo, el examen muscular y ¿Cómo? Muscular y postural, el examen articular y el muscular, el articular y el postural, el examen postural, incluye en la evaluación analítica. Ok. Okay. Y por último estaría la evaluación funcional, ¿verdad? Que ya estudia el comportamiento también del paciente. Y dependiendo del comportamiento del paciente, el fisioterapeuta quedaría como un observador y busca repercusiones, por así decirlo, en la enfermedad. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha. Ok. Entonces, el comportamiento de cada sería solamente eso. Ahora la palabra a mi compañera. Sí. Okay. Okay. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Elena. Adelante, Elena. Adelante, Elena. No se quiere prender mi cámara. Elena. Sí, Ok. ¿Puedes dar inicio? ¿Puedes continuar, Elena? sí. Yo le estaré hablando de diagnóstico. El Ok. diagnóstico en fisioterapia. Diagnóstico en fisioterapia tiene su base en el estudio y análisis de las funciones y disfunciones del movimiento humano, en donde se observa su
las deficiencias y discapacidades del paciente. Por ejemplo, si lo primero que debemos hacer es que, bueno, al llegar el paciente nos tiene que dar, sí o sí, tiene que traer su diagnóstico. Y de acuerdo a su diagnóstico, nosotros debemos de diagnosticar al paciente. Debemos saber si es trastorno o enfermedad lo que tiene el paciente. Si es una enfermedad de discapacidad, de acuerdo a su enfermedad, le vamos a estar dando las funciones corporales, por ejemplo, la deficiencia. Si es temporalmente su enfermedad. Y si es discapacidad, tenemos que ver qué actividad debemos de realizarle, de darle. Miguel, Y también, puedes apagar tu audio, Miguel. tenemos que saber si el paciente se siente a gusto con nosotros, o sea, si se siente bien con nosotros. Y eso es todo. ¿Puedes explicar con tus palabras, Elena, en qué consiste el diagnóstico fisioterapéutico? Sí, el diagnóstico que tiene la base en el estudio y el análisis de sus funciones y disfunciones del movimiento humano, en donde se observa la deficiencia y discapacidad del paciente. Okay. Factores contextuales, ambientales, por ejemplo, qué es lo que le favorece al paciente, si es qué es lo que tiene su negativo y su positivo. Y factores contextuales personales, factores propios del paciente, de las personas mismas. Y también participación, restricción de la participación. El problema que el individuo mismo experimenta. Y la actividad, limitación de actividad, sería limitada su actividad. Por ejemplo, no puede caminar distancias cortas, lo que no puede hacer. O sea, de acuerdo a tu diagnóstico fisioterapéutico vas a estar diagnosticando de acuerdo a estos puntos que vas mencionando, ¿verdad? La Sí. condición de salud del paciente, sus funciones y estructuras corporales, las actividades, las limitaciones de movimiento que puede presentar el paciente y que más la restricción en la práctica, ya sería eso en su movilidad. ¿A eso te referís? ¿Sí? Sí, es discapacidad lo que tiene. Ok. ¿Y los factores contextuales personales cuáles serían? Contextuales serían factores propios de la persona misma, del paciente. ¿Cómo que, por ejemplo? Y lo que el paciente puede realizar. Que el paciente pueda realizar. Sí, a su movimiento. Factor contextual personal. Personales. Sí, pero ¿por qué contextual? Es, ¿A qué se y refiere que lo que contextual? lo que le estaría mejor, lo que sería escoger los autos de fisioterapia más adecuados. Ok, de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a lo que necesita el paciente. Los Sí. factores cuales intervienen dentro de la patología del paciente. Y los ambientales son ya más subjetivos, ¿verdad? A lo Lo que le que sería el factor personal. ¿Así? ¿Así es? Sí. Ok, muy bien. Voy a seguir nomás. Adelante.
es el conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro mediante ciertos indicios que se No, presentan. Elena, Ya el otro compañero, ¿verdad? sí, ya es el otro compañero. Siguiente. ¿Pueden seguir? Sería Miguel. Antonio. Antonio. Adelante, Antonio. Pronóstico. Es el conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro, mediante ciertos indicios que se presentan, cumpliendo una función de anuncio. Constituye una de las actividades de mayor auge a nivel mundial entre los fisioterapeutas. En el área de la salud, es un juicio que se forma en el profesional a partir de los síntomas que manifiesta el paciente acerca del desarrollo previsible de una enfermedad. Es decir, la determinación del nivel óptimo predicho en función y en cantidad de tiempo necesario para alcanzar ese nivel, y también puede incluir una predicción de los niveles de mejoría que se logran alcanzar a distintos intervalos durante el curso de la terapia. ¿Cómo se da esa predicción dentro de la fisioterapia? Buscando la valoración multidimensional, o sea, sería uno de ellos. Como el diagnóstico, se evalúa la funcionalidad, dependencia para las actividades básicas e instrumentales, nivel cognitivo, el estado emocional o demográfico y la situación social familiar. Ok, dependiendo de esos puntos, ¿cómo llegar a un pronóstico? Sí, sí, profe. También los factores demográficos, que sería la edad, el género y la ocupación. Los factores específicos de la enfermedad, como el estado, la severidad y la historia natural. Las comorbilidades comportamentales, como la depresión, las expectativas de mejoría, dolor, temor, incentivos de recuperación. Comorbilidades médicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, obesidad, discapacidad cognitiva. Okay. ¿Cómo nosotros obtenemos todos esos datos dentro de la fisioterapia? Haciendo el diagnóstico, preguntándole al paciente si tiene Primero, alguna... haciéndole una anamnesis, Sí, ¿verdad? eso. Historia clínica, como estuvieron mencionando sus compañeros, ¿verdad? Y posterior a eso, nosotros podemos tener un diagnóstico. Y posterior al diagnóstico podemos obtener lo que es un pronóstico, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Súper bien, continuar nomás. Le cedo la palabra a mi compañera ahora. Okay. Bueno, Claro. el plan de intervención es el tratamiento, o sea, es la interacción del fisioterapeuta con el paciente y en ese caso con otros individuos involucrados en el cuidado del paciente, con el propósito de restablecer las disfunciones del sistema de movimiento que utilizan las medidas de intervención con que cuenta el fisioterapeuta. Y algunos de ellos pueden ser el entrenamiento funcional en autocuidado, que se refiere a los entrenamientos que imitan los movimientos cotidianos. También sería para que puedan moverse tranquilamente y evitar próximas lesiones, y también ayuda a mejorar la estabilidad muscular.
También están las medidas posturales y ergonómicas en el trabajo, que se refieren las de emplear herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y evitar las tareas repetitivas. También está la integración o reintegración a actividades de esparcimiento y ocio, que se refiere a las actividades educativas, dedicar tiempo a otras cosas, salir de lo cotidiano en sí sería esto. También están las técnicas de terapia manual, incluyendo las movilizaciones o manipulaciones, que serían las masajes, movimientos y le cedo mi palabra a mi compañero. Ok. ¿Se me escucha? Sí, Miguel. Te escucho. Sí. Buenas noches. Algunas de las otras modalidades son electroterapia, más conocido como Estás la hablando electro... de- Hola, sí, de- hablando. el plan de intervención. Ok, súper bien. Hola, Continuar. Súper, continuar nomás. ok. Como estaba diciendo, el plan de sí, modalidades de electroterapia, eso tanto para pacientes con derrame, es se usa usualmente para pacientes que pierden algunas partes de la sensibilidad del cuerpo, agentes físicos y modalidades mecánicas, tanto la parte de uso de máquinas, uso de mancuernas, todo eso así para ayudar a la musculatura y a la funcionalidad, como dice. ¿Vas a prender También tu está, cámara? ¿cómo? ¿Vas a encender tu cámara? Legalmente no puedo porque ahora está con la computadora y la cámara no funciona. En mi celular sí, pero en mi celular no tengo yo señal. Dale, dale. Estoy, Seguimos, por seguimos. eso no. Ok. Ok. Coordinación y comunicación, documentación para la prevención, rehabilitación física o habilitación física, con la finalidad de generar cambios en la condición de la salud de los individuos y sus comunidades mediante la fisioterapia. O sea, lograr el mejoramiento de su movilidad para integrarla así a su día a día, a su vida cotidiana. La intervención o tratamiento también puede enfocarse en la prevención perdón, la prevención de las diferencias, limitaciones en las actividades, restricciones de participación, discapacidad y lesiones, incluyendo la promoción y mantenimiento de la salud, la calidad de vida, capacidad de trabajo y la formación física en todas las edades y poblaciones. Ahora le cedo la palabra a mi compañero o compañera. ¿Alguna pregunta de ahí? No, va a continuar. Reexaminación, proceso mediante el cual se retroalimenta y se autoaprende en base a los aciertos y errores cometidos. Al emitir un diagnóstico o al implementar la intervención fisioterapéutica, ayuda al fisioterapeuta a desarrollar el juicio crítico y perfecciona la toma de decisión. Consiste en la aplicación y realización de pruebas o medidas que nos permiten evaluar si hay o no progreso en la evolución del paciente o cliente con el plan establecido y nos permite modificar o redireccionar al plan establecido. Casi siempre nos referimos al resultado de algún tratamiento haciendo un balance entre cómo ingresó el paciente
y cómo se encuentra una vez terminado el tratamiento. Sin embargo, en consulta debemos hablar de resultados de intrasesión y resultados de intersesión. ¿Qué quiere decir resultados de intrasesión? Bueno, definimos resultado de intrasesión. Se define como cómo se encuentra el paciente al final de la sesión respecto a la misma. Y resultados de intersesión sería cómo se encuentra el paciente entre una sesión y otra. Ok. Bueno, eso sería toda nuestra exposición. Espero que hayan entendido y muchas gracias por su atención. Ok. ¿Y para la última compañera, qué debemos hacer durante la reexaminación? ¿Qué finalidad tiene la reexaminación? ¿Para qué sirve la reexaminación? ¿Al culminar el tratamiento o al seguir una seguida de otra sesión? Se retroalimenta, se autoaprende en base a los aciertos o errores cometidos durante el tratamiento. Nos ayuda a aprender eso. Ok, sí. Más bien sería para tener un seguimiento, para darle un seguimiento al Si hay o paciente. no progreso o evolución del paciente, ¿verdad? Sí, para darle un seguimiento, para que vamos a hacer una reexaminación en medio del tratamiento o al finalizar las sesiones indicadas por el doctor. Debemos hacerla para dar seguimiento de los resultados que presenta el paciente y de acuerdo a las escalas en las cuales utilizamos, nos damos cuenta si es que el paciente redujo su umbral de dolor, la dificultad de movilidad que presentó o algún otro síntoma, y de acuerdo a eso intervenir, ¿verdad? Intervenir de acuerdo a la necesidad. Si no le resultó ese tratamiento, ahí podemos cambiar cambiar el tratamiento, pero también con las indicaciones que nos permitan realizarlos, ¿verdad? Para eso sería más bien la reexaminación. Podemos reexaminar al paciente después de la primera sesión misma, podemos reexaminar al paciente, no le estaba funcionando tal tratamiento, cambiamos de tratamiento. Podemos examinar en medio de las sesiones, por ejemplo, tiene 10 sesiones, examinamos, hacemos una reevaluación, una reexaminación nuevamente en la quinta sesión y de acuerdo a eso. O también podríamos hacerlo al culminar el tratamiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguien más quiere acotar? La sesión, intersesión. Ahí. Sí, sería de intersesión, intrasesión, ¿verdad? Exacto. Intra. Intrasesión define cómo se encuentra el paciente al final de la sesión respecto a la misma. Y la inter, cuando está Sería seguida de cómo se otra sesión. encuentra el paciente entre una sesión y otra. Sí. Okay, o sea, a partir de la segunda sesión ya se le puede hacer una reexaminación nuevamente al paciente, ¿verdad? Sí, mismo. Ok. En puntos generales, cada quien habló de un tema en específico. Todos estos puntos llevan a estos puntos que trataron, ¿qué son? ¿Cuál es el tema de ustedes? ¿Qué
que ustedes estuvieron explicando. Los protocolos de aplicación. ¿Alguien puede explicar? Protocolo de aplicación para la práctica de fisioterapia. Para la práctica de fisioterapia. Más bien esto sería para la atención primaria de la fisioterapia. ¿Verdad? Sería que podemos salir de esto, no podemos dar. Hola, profe, no se te escucha, parece. Si hay interferencia de audio. Cuando van a hablar, no pueden apagados, ¿está bien? Bueno, ¿por qué es un protocolo? ¿Por qué se utiliza este protocolo? Porque no podemos pasar de dar un diagnóstico antes de evaluar, antes de examinar al paciente, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, ustedes estuvieron explicando acerca de los protocolos, los seguimientos que se deben realizar para la atención primaria que el fisioterapeuta realiza. ¿Es así, Milagros? Sí, así mismo es, profe. ¿Puedes englobar todo lo que se mencionó para finalizar? ¿Alguien que pueda? Sería para poder comprender mejor el protocolo de aplicación en fisioterapia. Que todos estos pasos que íbamos explicando sí o sí deben cumplir cada fisioterapeuta para poder tratarle a un paciente. No, sin tener que pasar todos estos ítems. Ok. Así mismo. Miguel. Es tipo, hola, es tipo para poner en conocimiento qué es lo que vamos a hacer tipo en un futuro y tipo las pautas que vamos a estar dando. Tipo enumerado, la enumeración de cómo programar, la examinación y demás. Bueno, quedó claro entonces. Primeramente, van a examinar al paciente, seguidamente van a hacerle una evaluación más profunda. Luego de la evaluación tendremos un diagnóstico. Posterior al diagnóstico tenemos un pronóstico y posterior al pronóstico realizamos lo que es el plan de tratamiento. A lo que refiere la fisioterapia, la rehabilitación física por medio de la fisioterapia y por medio de la kinesioterapia, ¿verdad? Por los cuales estaremos capacitados a realizar. Posterior a eso, realizar una reexaminación también, ya sea en el interín de las sesiones o al finalizar el tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos por finalizar esta exposición del primer grupo. Seguidamente pasamos con el grupo número 2. Adelante, grupo número 2. Milagros, si podés salir de presentar tu guía. Romina, vas a presentar tu guía, tu PowerPoint. Ya no se muestra, ¿verdad, profe? Ya no. Sí, profe, Gabriel va a presentar enseguida. Bueno, esperamos a Gabriel. Hola, profe. No sé cómo proceder nomás. Sí, estás conectado desde la computadora. Sí. Bueno, vas a fijarte en una flechita que está fijada ascendentemente hacia arriba y le vas a dar clic. Ok.
¿Encontraste? ¿Aparece? Sí, aparece. Muy bien, vamos a dar inicio con el segundo grupo. Ya están todos los integrantes. ¿Sí? Adelante. Presentar. ¿Qué aparece ahora, profe? ¿Está expandido? Aparece tu PowerPoint, la presentación. Perfecto, perfecto. Es que necesito usar la compu. Sí. Adelante. ¿Puedes iniciar, Gabriel? Bien, la presentación está ok. Yo no sé si Sí, debes de ingresar en tu presentación y poner para iniciar. ahí pasa. No, Está pasando. no está pasando. A ver. Puedes darle en presentación con vías, dice allá arriba. No, ahora solo aparece tu cámara. Creo que dejaste de compartir. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve pasando? Se ve pasando. Ok. Ok. Bueno, primeramente, buenas noches a la profesora, licenciada y coordinadora Jazmín Martínez. Somos el grupo número 2 y estaremos hablando sobre el protocolo de aplicación clínica en fisioterapia. Este trabajo será presentado por Romina Espínola, Rodrigo Toledo, Camila Benítez, el que les habla, Gabriel Schneider, Noelia Suárez y Iván Estigarribia. Les cedo la palabra a la compañera Romina que empieza la presentación. A través de este protocolo, a través de este introduce con el protocolo de aplicación en el ámbito clínico, nos permite establecer un orden para poder realizar un tratamiento adecuado con mayor seguridad al paciente. Como vemos aquí, el protocolo clínico son documentos utilizados en la fisioterapia para indicar los procedimientos o técnicas de tratamiento a utilizar en las enfermedades importantes que no pueden pasar desapercibidas. Esto es muy importante saber y es muy importante en la fisioterapia ya que nos indican los procedimientos y las técnicas a utilizar ante una patología que presentan los pacientes en la fisioterapia. Específicamente también en las patologías crónicas que pueden llegar a presentar los pacientes para un mayor control de tratamiento. También vemos ahí los contenidos específicos que se detallan en el protocolo aplicado en fisioterapia, que serían los registros que vendrían a ser las historias clínicas y fichas académicas, que es muy importante para marcar los procesos de tratamiento que va de acuerdo a
acuerdo a las indicaciones que el fisioterapeuta le da al paciente. También tenemos el rendimiento, que vendrían a ser el tiempo en el que el paciente realiza su tratamiento. Principalmente en la primera consulta es más larga, ya que el fisioterapeuta realiza una valoración completa al paciente. Este protocolo es muy importante conocer, ya que el fisioterapeuta a través de este protocolo realiza una valoración. También diseña y lleva a cabo el plan de intervención en fisioterapia atendiendo a los aspectos de adecuación, validez y eficacia. Siguiente. Luego tenemos los pasos a cumplir de las normativas que vendrían a ser la Ley de Organización de Privacidad de Datos y los registros generales de privacidad de datos. Ahí tenemos la identificación de los datos personales que se tratan. Luego tenemos el análisis de los riesgos que establecen las medidas de seguridad que vendrían a ser de las patologías crónicas que tienen que estar bien registradas. Luego tenemos los registros de actividad de tratamiento, luego la elaboración de los documentos con seguridad, que es primordial ante este protocolo. Luego tenemos la firma de contrato de confidencialidad, luego conocer las normativas de protección de datos, que es muy importante en este protocolo de aplicación en la fisioterapia. La delegación de protección de datos, que serían la confidencialidad del fisioterapeuta, teniendo en cuenta los documentos del tratamiento del paciente. También informar a los pacientes, el informe a los pacientes, y las revisiones periódicas, que vendrían a ser las revisiones diarias de los pacientes para ante las patologías. Esa normativa, ¿de dónde extrajeron la normativa? ¿De qué protocolo, de qué bibliografía extrajeron lo que es esa normativa que acabaste de mencionar? Yo estuve viendo en una fuente de investigación de fisioterapia online. Sí. ¿Puedes retornar atrás? Fisioterapeuta, 9 pasos para cumplir la normativa de LOPD y RGPD. PD. Esa normativa, esas abreviaturas, ¿no saben de dónde? Ley Orgánica de Protección de Datos y Sí. Registro General de Protección de Datos. Ley, la primera es ley ¿qué? Ley Orgánica de Protección de Datos y Registros Generales de Protección de Datos. Registro General de Protección de Datos. Sí, ¿de qué fuente es esta información? ¿De Paraguay? ¿De qué país es? Y yo estaba viendo en una fuente que es de Fisioterapia Online. Fisioterapia Online. ¿Pero quién publicó? ¿Quién es el autor? ¿Saben? Hay que saber las fuentes de investigaciones que hacemos. En primer lugar, tenemos que saber si son fuentes confiables. Por esta que estamos viendo, sí vemos que es una normativa, que es algo confiable, pero tenemos que ver quién es la que la publicó. ¿Sí?
de qué país procede, si procede de acá, de España, porque cada quien tiene, le dan un seguimiento a lo que es un protocolo en específico en cada país, ¿verdad? Pero son pocos variantes, ¿verdad? Pero cada país varía de acuerdo a lo que la Asociación de Kinesiólogos de Fisioterapeutas van compartiendo, van publicando, ya sea en artículos científicos, ya sea en revistas que van publicando. ¿Sí? ¿Pueden seguir? Adelante. Le cedo la palabra a mi compañero para que nos esté ampliando los procedimientos clínicos en la aplicación en fisioterapia. Adelante. Protocolo de aplicación clínica en fisioterapia. En la primera consulta se realiza el protocolo clínico. El fisioterapeuta realiza una exploración fisioterapéutica al paciente que quedará resaltado en el historial clínico, teniendo en cuenta el historial laboral, historial fisiológico, historial familiar, historial laboral y historial del dolor. Esto sirve para identificar los problemas de salud del paciente, planificar y llevar a cabo los cuidados necesarios para un buen tratamiento fisioterapéutico. Y se tiene en cuenta que los protocolos del cuidado son una herramienta de la calidad de la atención fisioterapéutica que repercute entre los familiares del paciente y la comunidad. Se comprenderá la necesidad de un mejor tratamiento teórico. Primero comienza con el historial clínico, que se debe de preguntar sobre antecedentes de algún familiar, el tipo de trabajo que realiza a diario, ya que esa información ayudará al fisioterapeuta a saber de algún tipo de patología que tiene el paciente para que el profesional pueda planificar un mejor tratamiento para el paciente. Le cedo la palabra a la compañera Camila. Adelante, Camila. Adelante, Camila. Micrófono, Cami. ¿Me escuchás? ¿Quién sigue? Sí. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, se te escucha. Adelante. ¿Puedes encender tu cámara? Sí, ahora me escuchás. Sí, adelante. Voy a estar hablando un poco sobre... Se te escucha entrecortado, Camila. ¿Ahora? Ahí se te escucha mejor. Trata de no mover tanto tu computadora o tu teléfono, ¿sí? Bueno, profe.
Ahora me también Sí, se te escucha. aplicado el proceso de obtener una historia. ¿Sobre qué vas a hablar, Camila? Sobre el examen aplicado. Examen aplicado al paciente. Sí, profesor. Ok, adelante. Es el proceso de obtener una historia, realizar la revisión de los sistemas, seleccionar y aplicar pruebas de medición para reunir. El examen inicial es una activa investigación usan a la investigación de identificar posibles problemas que requieren ser referidos a un profesional. Le cedo al compañero. Camila, ¿puedes volver a explicar en qué consiste el examen aplicado? Y es para obtener la historia del paciente. Para obtener una historia clínica. Sí, clínica del paciente. Sí. ¿En qué más consiste? Y este proceso puede ayudar a identificar el proceso que quiere ser referido. ¿Cómo? No te entendí la última parte. Que este proceso también puede identificar los posibles problemas. Ok. ¿Por medio de qué se realizan los exámenes? Recién mencionaste, los exámenes podemos obtenerlos por medio de pruebas, mediciones, test, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Luego veo que el examen inicial es una exhaustiva investigación, un proceso específico de pruebas que conducen a la clasificación. Diagnóstica. ¿Qué dice ahí? Diagnóstica. Diagnóstica. Ok. Este proceso también puede identificar posibles problemas que requieren ser referidos a otros profesionales de salud. Ok, las palabras nada más que están mal escritas también en la vía. Hay que cuidar eso. Siguiente. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bien, primeramente estaré hablando sobre la parte del protocolo clínico, que sería la anamnesis, que consiste en varias cosas, como el interrogatorio, la identificación, entre otros detalles que corroboran mucho al aporte del diagnóstico. ¿Cómo podemos? Está prendida, solo había un pañuelo enfrente. Ah, ok. Perdón, ¿ahora sí? Sí, adelante. Bien, como algunos datos en media que encontramos, mencionaron que 75% del diagnóstico se da de acuerdo a la anamnesis, de ahí tamaña importancia que se le da a esta parte del protocolo. Bien, Sí. empezamos con la identificación. Serían temas más legales, que no tendría nada que ver con el diagnóstico. La parte de salud en sí sería más algo formal para retener información sobre el paciente, avisarle a cualquier cosa que puede haber sucedido en una consulta, estar en contacto con el paciente post consulta y hasta mismo hacer tu propia propaganda como profesional a ese paciente. Bien, ahí seguimos con el motivo de la consulta. Ahí ya empieza lo que puede influenciar en nuestro diagnóstico, como
Razón por la cual acude el paciente a la consulta, o sea, algún motivo de dolor, algún desconfort, alguna falta de movilidad, alguna contractura, otra lesión o otra enfermedad relacionada con el paciente, con el profesional de fisioterapia del área que estás buscando y necesitando sanar. En otra parte están el registro de síntomas principales, en palabras del paciente. Por ejemplo, el paciente en algún momento te va a tener que decir en palabras más objetivas, específicas y cortas qué es lo que siente, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, me duele la cabeza sería un buen ejemplo, que es claro, directo y un síntoma muy claro. Otra cosa que influencia mucho en el diagnóstico, que ya no tiene tanto que ver con el paciente en sí, o sea, tiene que ver con él, pero tiene más relación con su entorno, con las personas en su entorno y con cosas que pasaron en el pasado. Están antecedentes como personales, familiares, enfermedades, lesiones, entre otros problemas o enfermedades que pudieron haber sucedido con familiares suyos, con personas próximas que tengan una relación sanguínea obvia. Otros problemas patológicos, antiguos, una posible cirugía por algún cuadro, una alergia, un trauma, un fármaco que puede influenciar tal vez en el tratamiento que haya usado y alguna exposición a un ambiente o una toxina propia. Y todo eso puede influenciar en el tratamiento futuro, en un diagnóstico, entre otras cosas. Paso la palabra al siguiente compañero. O compañera. ¿Quién sigue? ¿Me escuchan? ¿Quién sigue, Gabriel? Yo, profe. Se te escucha muy bajo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es yo? Noelia. Noelia. ¿Puedes alzar más tu volumen, Noelia? De tu celular, de la compu. Puedes hablar un poco más fuerte, se te escucha muy bajo. ¿Ahora? Muy bajo. ¿Ahora? ¿Usted le escucha? ¿La compañera? Sí, ¿Se le escucha bien? sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Por qué yo no la escucho bien entonces? Bueno. ¿Puedes volver a hablar, Noelia? Yo le voy a estar hablando del plan de tratamiento. Del plan de tratamiento. Ok. ¿Puedes acercar un poquito más tu micrófono para hablar? Sí. Ay. A ver. ¿Puedes? Ahí El está plan, mejor. Ahí está mejor. el Sí, plan el plan de tratamiento. El plan de tratamiento forma parte del historial clínico de un paciente. El plan de tratamiento es un planteamiento previo donde nos sirve de guía para el proceso de recuperación del paciente. El plan se consigna todas las medidas de tratamiento que se deben de aplicar, incluyendo medicamentos, sesiones de fisioterapia, se solicita exámenes. Como así también se expone algunas recomendaciones generales. También se explica al paciente de las complicaciones o señales de alarma que se pudiera obtener.
como así también donde se asigna una nueva fecha para la próxima consulta. Eso sería donde el fisioterapeuta como digo, espérame. Sí. ¿Me escuchan? Sí. También para elaborar un plan de tratamiento puede ser útil los siguientes pasos básicos. Sí. ¿Puedes encender tu cámara, Noelia? Ahí. Crear un ambiente propicio en un lugar tranquilo. Forjar una relación de ayuda basada en la confianza. Saber escuchar. Recabar información y así brindar aliento y el apoyo a los pacientes. Sí. Voy a interrumpir un rato, Noelia. ¿Sí? El tema de ustedes es protocolo de aplicación clínico, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando hablamos de clínico, nos referimos a los pacientes que no son ambulatorios, ¿verdad? Que no son de primera instancia. Entonces, ahí como que no coincide de crear un ambiente propicio en un lugar tranquilo y al abrigo de, ¿qué dice? Indiscreciones. Esto sería más para lo que sería un tratamiento en ambulatorio o en una, o ya sea fuera de la clínica, ¿verdad? Sí, el tema de ustedes es el protocolo del protocolo de dentro de la clínica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el tema, Noelia? La aplicación clínica. Protocolo de aplicación clínica. Sí. Y coincide de crear un ambiente propicio en un lugar tranquilo. Sí. Esto sería más de lo que hablaron el primer grupo, que sí es de atención primaria. Puedes seguir nomás para tener en cuenta. La próxima ya vamos a mejorar, profe. Ok, seguí nomás. Sí. Forjar una relación de ayuda basada en confianza. Sí. Y Sí. saber escuchar, recabar información y brindar aliento y apoyo al paciente. Sí. Eso serían más recomendaciones subjetivas. Sí. Sí. Lo que nosotros debemos saber es el protocolo a seguir dentro de la fisioterapia aplicada dentro de la clínica, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. y en fin a todo esto, creo que el plan determinará el tratamiento que se le administrará al paciente, ¿verdad? Sí. Así deberá valorarse si la respuesta terapéutica es favorable o no. En caso que no sea favorable, si aparecen algunos efectos secundarios, los fisioterapeutas deberían de reorientar el tratamiento para así conseguir el objetivo, ¿verdad?
Sí. Y eso. Le cedo la palabra al compañero Iván. Okay. Adelante, Iván. Adelante, Iván. ¿Va a encender tu micrófono o ya encendiste? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, todo bien. Puedes dar seguimiento a la exposición. Un departamento que sería, que tiene que tener la oficina de recepción de pacientes, como que hay que hablarle, hay que ponerle, No se te escucha bien, Iván. hola, ahora, Ahí. Sí, ahora se te escucha un poco mejor. oficina de recepción de pacientes que hay que tener para recibirles y que tengan un buen ambiente. El área de kinesiología, que sería el gimnasio, está especificado ahí, la escuela, y el área de logopediatría. La logopediatría es la rama que se centra en el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, que afectan a la capacidad de comunicación del paciente, tanto como nivel de audición, la capacidad de área de terapia ocupacional. Esto sería la capacitación laboral de los mediante la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes. La sección de Iván, dentro del protocolo de aplicación clínico, puede estar el área de hidroterapia. sí, también Sí, toca. sí, Está dentro de ese tema, loco. seguro. Sí, Área de electroterapia incluye los aparatos, todo lo que sea de, de magnoterapia, ultrasonidos, TENS, y ahí existe que la hidroterapia. sí. Después, La hidroterapia ayuda para muchas lesiones, para fortalecer y ganar fuerza y para mantener y ¿para qué? la ludoteca. Que la ludoteca es un espacio para niños que ayuda a estimular el desarrollo físico y mental de los niños. Sí, Y es. ok. Mi parte. ¿Quién sigue? Ya.
Esa es la exposición, profe, de nuestra parte. Ok. ¿Alguien puede resumir todo lo que fue explicado en esta exposición? De mi parte, según los protocolos de aplicación de fisioterapia, nos permite Romina, el vos siguiente. ya hablaste. Sí, profe, yo fui la primera. La primera. Ok. ¿Puedes darnos un resumen de la exposición del tema que trataron? Sí, Un breve resumen. según el, sí, según el protocolo de aplicación en la fisioterapia, nos permite conocer más y adentrar más acerca del planteamiento del tratamiento eficaz después de obtener el diagnóstico correspondiente. También mayor seguridad en el manejo clínico. Eso es lo que yo entendí de mi parte. Ok. Y globalizando los protocolos de aplicación clínico y práctico, ¿en qué podemos diferenciar eso, Romina? Porque prácticamente ambos grupos dieron los mismos protocolos, ¿verdad? Como mencionaste recién, dentro del protocolo de aplicación clínica que se realiza se adentra más a lo que es la historia clínica del paciente, se adentra más a lo que es el diagnóstico del paciente y por ende al tratamiento, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Y Sí. Milagros, ¿me podés decir el protocolo de aplicación práctica del aficio, en qué se adentra más para tener ambas diferencias? ¿Cómo, profe, puedes repetirme? Sí, en ambos protocolos fueron caracterizados de casi los mismos puntos de historial clínico, por ende anamnesis, evaluación, en qué más pruebas, antecedentes y por ende diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, ¿verdad? ¿Y Sí, coincidieron. qué diferencia encontrás dentro de lo que concierne a la aplicación práctica de la fisioterapia? Romina, por ejemplo, encontró una diferencia que dentro del protocolo de aplicación clínico estudia más de forma de entrada clínicamente al paciente. Y dentro de lo práctico, ¿qué podemos Y resumir? sería más a fondo con el paciente, ya sea para tratar su patología o su dolor. Bueno, eso es lo que yo entendí, la diferencia que hay entre clínico y práctico. El práctico sería ya más tener más contacto con el paciente, tratarle más y guiarle más. Sí, ¿y el clínico? Clínico mencionó Romina que trata de adentrarse más a lo que es la patología y el plan de tratamiento del paciente. Sí,
Y al protocolo de aplicación práctico, ¿qué sería? No, y eso es lo que te dije, profe, que sería tratar más con el paciente, tipo guiarle más y ayudarle más. Ok. Más bien sería la atención primaria. La atención primaria dentro de la aplicación práctica, ¿sí? La primera atención que el paciente recibe, ¿sí? Y lo clínico trata más a fondo de lo que es el tratamiento, de lo que es el diagnóstico. Sería un estudio más profundo, sería adentrarse más a lo que es a la patología, posterior plan de tratamiento del paciente. Y como mencionamos, lo práctico sería la atención primaria que el paciente recibe, ¿sí? Para que tengamos claro esas diferencias, porque en síntesis ambos grupos mencionaron las mismas características de protocolo, pero con eso no quiero decir que estén mal, porque por sí debemos de seguir ese protocolo de evaluación. Debemos de seguir ese protocolo del historial clínica, antecedente familiar, personal, lo que sea, ¿verdad? Y dentro de del protocolo de aplicación clínica, así como todo mencionando Gabriel, si no me equivoco, que se extraen los datos más a fondo de los pacientes, ¿sí? También como estuvo mencionando la primera compañera, los datos, los documentos son más formales de por sí dentro de lo que concierne a la aplicación clínica de la fisioterapia. ¿Está bien? Sí. Está bien, profe. No. Sí. ¿Alguien más que quiera cerrar, dar un breve resumen para que podamos finalizar estas exposiciones? Sí. Gabriel. Gabriel, ¿estás ahí? Rodrigo. Hola, profe. Hola. ¿Podés darnos una síntesis para poder finalizar, Gabriel? Sí, profe, una síntesis de mi tema De o ambos, de ¿Hola? ambas exposiciones, ya que tienen mucho en común. ¿Sí? Bueno, primero creo que de mi grupo sería más, o sea, vimos todos los protocolos, todo lo que es la parte más clínica, más profunda y menos inicial del proceso o del protocolo en sí de la aplicación clínica en fisioterapia. Y en el caso de los compañeros sería la parte inicial, lo que va a los primeros pasos y tal vez mal dicho, pero lo más superficial de lo que es el protocolo. Sí, sería la atención primaria, ¿verdad? Sí, eso. La diferencia debemos de tener, pero como dije, Mejores palabras. ambos hay que seguir según los puntos que ambos grupos mencionaron. ¿Quedó claro? Sí, está bien, profe, de mi parte. Bueno, muy bien.
Felicitaciones, muy buena información, muy buena exposición. Algunos puntos que mejorar, que deben de mejorar para la próxima exposición. Deben adentrarse más a lo que es, a lo que investigan y investigar más a fondo y prepararse mejor para cada exposición. ¿Está bien? De mi parte es todo. Vamos a dar por finalizar esta videoconferencia y tenemos una actividad, una pequeña actividad para realizar ahora mismo en el foro. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar.